Ok, pues muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Jessica Páez Díaz y en la tarde de hoy les estaré hablando sobre el proceso de solicitud a la Escuela de Medicina San Juan Bautista. Antes de comenzar, quiero dejar esta nota aclaratoria y es que yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de bachillerato y asistía a estas charlas, muchas veces me llenaba de ansiedad en vez de ayudarme. Y quiero que sepan que el propósito de esta charla es proveerles a ustedes una base que sirva como una guía para que ustedes, ¿verdad?, se puedan orientar un poco sobre este proceso, pero quiero que sepan que existen muchísimos caminos para llegar al mismo objetivo y que ustedes tomen de esta charla lo que resuene con ustedes y aquello que verdaderamente les pueda ayudar. Dicho esto, les quiero hablar un poco sobre mí. Yo nací en Maturín, Estado Monagas, Venezuela, y me mudé a Puerto Rico en el año 2015, cuando tenía 13 años, y comencé el noveno grado en la Academia del Perpetuo Socorro, y estuve ahí todo mi high school, desde noveno hasta 12, y luego fui a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Antes de hablar un poco sobre mi camino en específico a la escuela de medicina, les quiero compartir unos pilares que yo considero son importantes para aquellos candidatos que se consideren competitivos. El primer pilar yo considero que es la investigación, porque la investigación a ti te permite explorar el mundo de la ciencia y realmente como yo veo la ciencia trata de explicar lo que ocurre en la naturaleza, incluyendo el cuerpo humano. Así que cuando tú empiezas a explorar este mundo de las ciencias, hay muchos conceptos que vas a poder entender y también vas a poder aplicar lo que tú aprendes en clase como que en tu vida. Y entonces, por esta razón, yo considero que la investigación es crucial. Además de que yo como estudiante de medicina me he dado cuenta que mucho de lo que nosotros estudiamos se basa en la investigación. Y no solo lo de los conceptos de las clases, sino también muchos medicamentos y también muchas de las guías en cómo tratar ciertas condiciones se deben a esta investigación. Así que realmente es algo sumamente importante que yo les exhorto a ustedes que exploren. El segundo pilar es el servicio comunitario. Y yo lo considero importante porque interactuar con la comunidad es clave. El tú saber que cada comunidad es única y que tiene necesidades únicas para que entonces tú le puedas dar ese ayuda o ese cuidado personalizado y así ya tú vas interactuando con estas personas, porque realmente cuando nosotros pues, seamos doctores, vamos a interactuar con personas que pertenecen a estas comunidades. Así que ya desde el bachillerato y la premedicina es importante que uno vaya acoplándose a interactuar con estas comunidades. También esto me lleva a la exposición clínica. Es sumamente importante que ya uno vaya viendo desde primera persona cómo se ve el día a día de estos profesionales de la salud. Y uno puede exponerse a este tipo de experiencias no solo a través de shadowing, pero también uno puede trabajar de voluntario en hospitales o también tengo muchos compañeros de clases que han tenido trabajos en oficinas clínicas y este distintos tipos de experiencia uno va adquiriendo mucho conocimiento y también te permite ir interactuando con los pacientes y poder entender mejor estas dinámicas. Así que también lo considero muy importante. Y por último, el liderazgo. Y aquí como que puede variar porque no todo el mundo le gusta este tipo de actividades, pero yo sí considero que estas posiciones de liderazgo te permiten desarrollar esas destrezas interpersonales y también mejorar las destrezas de comunicación y también te ayuda mucho a fomentar ese networking. Entonces, basado en estos cuatro pilares, los que yo les voy a compartir sobre mi camino, van a estar yendo y observándolos. Bien, mi camino comienza en mi primer año de universidad. Yo comencé clases en la UPR Mayagüez en agosto del 2019 y yo comencé con un bachillerato en biología. En este primer año fue bastante tranquilo y siéndoles muy honesta, van a ver que entre mi primer y tercer año yo hice actividades bastante tranquilas. Lo más que hice fue incorporarme en asociaciones estudiantiles, no tanto actividades tan activas dentro de la medicina, pero ya lo van a ver más adelante. Así que lo que yo hice en mi primer año fue iniciarme en la asociación American Medical Student Association, también conocida como AMSA,
Y entonces en ese primer verano, pues yo trabajé como babysitter, que es algo que me apasiona mucho trabajar con niños y poder enseñarles a los niños. Ahora entrando a mi segundo año, pues aquí me incorporé a más asociaciones. Me uní a la Asociación Sociedad Nacional de Honor de Biología, que es Triveta, y a Come Colegial. Y entonces aquí me estoy involucrando más en las actividades que ofrecen estas asociaciones. Y yo les exhorto a ustedes también que busquen cuáles son las asociaciones en sus universidades para que se puedan unir, porque usualmente estas asociaciones crean espacios donde a ustedes les permiten desarrollarse, como por ejemplo ofrecen charlas educativas de personas de escuelas graduadas y no solo para escuela de medicina, sino también escuela de farmacia, escuela dental, también personas que hablan sobre un programa de doctorados, así que tú te adentras un poco más a todo lo que te ofrece, ¿verdad? Este mundo de educación graduada y también te permiten hacer talleres. Aquí yo les incluí imágenes de algunos de los talleres en los que yo estuve participando. Aquí se ve el taller de tratado de hemorragias. Aquí estaba en el taller de CPR. También tuve un taller de sutura y esto fue online y estuve trabajando con Guineo. Y pues también te permite realizar servicios comunitarios. Y aquí estoy en la asociación Come Colegial haciendo entregas de comidas a aquellos estudiantes de bajos recursos y aquí estaba haciendo una limpieza de hogar. Y pues para mi segundo verano, que fue el del 2021, también estuve trabajando como babysitter. Ya para mi tercer año, pues aquí ya vienen actividades un poco más significativas. Durante ese año académico yo me incorporé, me quise involucrar un poco más en las asociaciones y Triveta estaba ofreciendo este programa de tutorías llamado Z Alpha Tutoring. Y entonces en el primer semestre yo estuve colaborando como tutora y en el segundo semestre, como ya tenía la experiencia, pues estuve trabajando como líder. Y estuvo brutal la experiencia. Nosotros le estábamos dando clases de preálgebra a estudiantes de la escuela Borinquen de Aguadilla. Y entonces, en este verano, pues ya yo sí me adentro un poco más al mundo de la medicina y ya estoy realizando actividades un poco más dirigidas a la investigación y lo que sería el shadowing. Entonces, mi primera mitad de ese verano estuve haciendo shadowing con la ginecóloga, la doctora Nilmar Rodríguez Batiz. Aquí incluí unas fotos de esta experiencia. Esta fue mi primera vez entrando a quirófano y de verdad que esa experiencia estuvo brutal. Y entonces, en esa segunda mitad del verano, estuve comenzando a hacer shadowing en el laboratorio de investigación. Y quise incluir esta imagen en específico porque a veces uno piensa, ¿verdad? Que, tuviste un proyecto de investigación, seguro tú hablaste con el profesor y rápido ya tú tenías tu proyecto asignado. Y la verdad es que no. Esto se trata de un proceso que lleva múltiples pasos. Por más chiquitos que parezcan, estos pasos se van acumulando y tú vas a lograr tus metas. Y pues literalmente mi primer trabajo en mi laboratorio de investigación fue este mismo, que fue organizar el estante de los racks. Y aunque parecía bobo en aquel momento y no tenía nada que ver con mi proyecto que fue asignado después, esto me permitió interactuar más con esa comunidad del laboratorio y con el profesor. Así que estas cositas que uno va haciendo, aunque sean chiquitas, créanme que al final se van acumulando y hacen la diferencia. Y lo otro que estuve haciendo en el shadowing fue tinciones Grams y pues le quise añadir aquí una foto. Ya en mi cuarto año, pues ya sí tengo un proyecto de investigación asignado y les quería hablar un poco sobre el laboratorio donde yo hice investigación, que es el Microbial Biotechnology and Bioprospecting Laboratory, o el B266, bajo la mentoría del doctor Carlos Ríos. Este laboratorio está en la UPR Mayagüez y si aquí hay algún estudiante que está en la UPR Mayagüez y está buscando una oportunidad de investigación, vayan y hablen con el doctor Carlos Ríos, porque créanme que esta experiencia cambió mucho, o sea, impactó mi vida universitaria y hubo un antes y un después, porque no solo tú trabajas con tu proyecto de investigación, en mi caso yo estuve trabajando con el sistema, con los microbios, bueno, con los microorganismos del sistema intestinal del pepino de mar, y aquí pues me pueden ver hablando sobre mi proyecto, sino que también el profesor te motiva y a interactuar con la comunidad.
Y pues aquí están las otras imágenes. En esta imagen yo era parte del Open House de la universidad y aquí pude hablar con esos estudiantes de nuevo ingreso y aquellos estudiantes que iban a solicitar para entonces guiarlos un poco sobre lo que ofrece el Departamento de Biología. Aquí esta fue otra actividad donde nosotros recibimos a estudiantes de escuelas graduadas, pero también nosotros llegamos a recibir estudiantes de la escuela elemental y escuela intermedia, para entonces hablarle un poco sobre lo que es la investigación, la biología, la microbiología. Y entonces aquí esta fue una actividad donde yo estuve trabajando como jueza para una feria científica. Y realmente el laboratorio, el B266, integra demasiado lo que es la ciencia con el trabajo en la comunidad y esparcir ese conocimiento no solo en la comunidad científica a través de simposios, que by the way, yo estuve en esos 2 años de investigación, yo participé en 10 simposios, sino también en tu llevarlo a la comunidad, a la gente que te rodea, a los estudiantes que están aprendiendo. Y eso es sumamente importante y valioso. Y entonces, gracias a esta experiencia de investigación, pues yo en mi cuarto año de universidad, para que vean que no todos los timelines son perfectos, decidí hacer un doble bachillerato en microbiología industrial, porque realmente en este proceso de investigación me enamoré de lo que es la microbiología y les quise incluir estas fotitos y esta en especial, esto es un hongo, ¿ok? Este es un hongo que yo aislé de mi aire acondicionado. Y miren, esas gotitas negras es el exudado que produce este hongo. Ustedes créanme que después de yo ver ese cultivo, yo llamé al técnico para que limpiara mi aire, porque imagínate yo respirando esas esporas. Horrible. Pero nada, me enamoré de la microbiología. Esta también, esta foto está súper cool. Esto es una Escherichia coli que le insertaron el gen de un pigmento del coral, o sea, se llama el pigmento rojo del coral, y es fluorescente, como pueden ver. Y nada, les quise añadir estas fotitos cool de la microbiología. Y pues en este cuarto año también tuve una oportunidad de liderazgo. Yo fui la secretaria de la asociación AMSA y pues aquí me pueden ver en algunas fotos de actividades. Y también quiero recalcar que en este verano del 2023 yo comienzo a organizar mi proceso de estudio para el MCAT. Bien, y entonces aquí llegamos a lo que sería mi proceso de solicitud a medicina y esto me tomó parte de mi quinto año universitario como también parte de mi gap year. Como les dije, desde verano yo me empecé a preparar para estudiar del MCAT, pero realmente me senté y me puse seria fue en octubre, así que estuve estudiando de octubre hasta enero 2024 cuando tomé el MCAT. Y entonces, para mayo del 2024 estuve hablando con los profesores para solicitar esas cartas de recomendación. Y aquí quiero hacer una notita. Este, Siempre es importante tener un plan de backup. Si una escuela te pide 3 cartas de recomendación, tú solicita 4 o 5 porque acuérdense que muchos de estos profesores pues tienen muchas responsabilidades fuera de la universidad, tienen una vida personal y pues a mí me pasó que uno de los profesores que yo le hablé desde el semestre anterior, no fue ni desde mayo, desde el semestre anterior, para que me escribiera la carta y pues nunca la llegó a enviar. Afortunadamente yo tenía mi backup plan, ya yo tenía otros profesores y pues pude resolver, pero siempre tengan muy importante que no importa cuánto tiempo antes tú le digas al profesor, estas cosas pueden pasar y es mejor estar preparado y tener cartitas extra, nunca están de más. Entonces, ya para junio del 2024, pues fue mi graduación y también aquí yo comienzo a trabajar con el personal statement y aquí yo recomiendo mucho el, el, el servicio que ofrece Onyx porque en junio yo estaba bastante tranquila, yo estaba redactando como una autobiografía, estaba como que teniendo muchas ideas a la vez, pero no fue hasta agosto que yo dije, ok, tocó apretar, porque ya tengo que entregar la solicitud. Este, y nada, en agosto pues termino de trabajar con el personal statement y también comienzo a llenar la solicitud que es el AMCAS. Quiero hacer una nota aclaratoria y es que cuando tú solicitas medicina en Puerto Rico y en Estados Unidos, tú tienes que solicitar un año antes.
Por ejemplo, yo entré a medicina en agosto del 2025. Por lo tanto, como pueden ver en mi timeline, yo envié mi solicitud entre septiembre y octubre del 2024 para Puerto Rico. Si tú vas a solicitar a una escuela en Estados Unidos, usualmente te recomiendan enviar tu solicitud como en julio, esa semana del 4 de julio, para que entonces allá el proceso es un poco más temprano y entonces mientras más temprano esté tu solicitud, más chances tienes de que sea una evaluación favorable y pues tengan tiempo de evaluarte junto a todas las otras personas porque es un rolling admissions. Así que nada, tomando eso en cuenta, pues ya en septiembre envió mi solicitud primaria que es de AMCAS y digo primaria porque aquí tú vas a colocar toda tu información. Aquí va a ir tu información sobre el MCAT, tu información de las actividades que has hecho, tu CV, todo en general. Y esta información por igual la van a recibir todas las escuelas de medicina que yo solicité a las 4 escuelas de medicina de Puerto Rico. Pero entonces todas las escuelas te piden completar la solicitud secundaria y aquí es individual. Y usualmente cada escuela te pide una información en específico y es diferente. Hay algunas escuelas, como San Juan Bautista, que te piden unas preguntitas que tú tienes que responder en forma de ensayo y hay otras escuelas que simplemente te piden información adicional que tú tienes que llenar en multiple choice. Y también tienes que pagar un monto adicional y ese monto depende también de cada escuela. Y pues en octubre de 2024 yo envié mi solicitud individual. Entonces, aquí les quiero hablar un poco sobre lo que fue mi gap year y de esos pilares que yo tuve. En mi experiencia de gap year, yo estuve haciendo shadowing en cirugía general y entonces también estuve trabajando con mi proyecto de investigación. Esta foto fue del junio del 2024. Aquí yo estuve en la convención ASM y aquí estuve presentando el proyecto del sistema digestivo del pepino de mar, lo que yo había hecho en el laboratorio en mis años de bachillerato, pero entonces en la otra mitad de mi gap year, bueno, casi todo mi gap year, estuve trabajando con el área de bioinformática y les quise añadir esta foto porque aquí tú sientes que estás hackeando algo, literalmente, este, es así, tú estás codificando y se me hizo como que muy cuesta arriba poder aprenderme todos los comandos, pero súper gratificante la experiencia, así que eso es lo que estuve haciendo en mi gap year y obviamente, como ya pudieron darse cuenta, amo el babysitting, así que también aproveché de hacer lo que me gusta y también si ustedes están considerando tomar un gap year, yo les recomiendo hacer esto mismo, hacer algo significativo para tu vida profesional. Puede ser shadowing, puede ser trabajar en una oficina médica, puede hacer investigación, pero también muy importante aprovechar ese tiempo antes de medicina y hacer algo que realmente te llene y te haga feliz, porque cuando tú entras a medicina ya todo es enfocado en este campo y casi no vas a tener tiempo para hacer estas cosas que también te apasionan y te llaman. Así que tomen ese consejo si van a tomar un gap year. Es tener un balance. Bien, ahora les quiero hablar un poco sobre la Escuela de Medicina San Juan Bautista y los 3 puntos que a mí me llamaron para elegir esta escuela. El primer punto es que la investigación está integrada en el currículo. Con esto me refiero que a nosotros se nos asigna un proyecto de investigación que nosotros vamos a desarrollar en los 4 años de medicina. Nos asignan un grupo y también nos asignan un mentor. Y entonces, a través de esos 4 años, vamos a ir trabajando esta propuesta de investigación con el objetivo de llevar a cabo todo este proceso y también tener una publicación. Entonces, en mi primer año les puedo decir que trabajamos con la propuesta. Nosotros tenemos distintas reuniones con nuestros mentores y también en el grupo para ver en qué nos queremos enfocar. Y entonces ya para segundo año, que todavía no he llegado a esa fase, tú entregas la propuesta al IRB para que ellos la revisen y te la aprueben, o si tienes que ajustar algo de esa propuesta para llevarse a cabo. Y entonces en tu tercer y cuarto año, aunque realmente es más en el cuarto año, tú vas a ejecutar ese proceso de investigación. Para mí esto es sumamente importante. En San Juan Bautista hay muchísimas oportunidades de investigación y hay proyectos brutales que han sido publicados y como ustedes saben, viendo hacia la residencia, hoy en día cada vez es más competitivo y tener estas publicaciones hacen la diferencia en tu perfil. Así que eso es un punto muy fuerte de San Juan Bautista, que es la investigación. Entonces, el segundo punto
es que todos los exámenes de nosotros son estandarizados. Las preguntas son estilo NBME. El NBME es la agencia que crea los exámenes estandarizados que se conocen como los STEPS. Entonces, para mí es sumamente importante que la escuela nos dé estos exámenes estandarizados, aunque sí, es bien difícil al principio acoplarse porque aquí están todas las clases juntas. Tienes anatomía, fisiología, histología, todo está junto, todo está integrado y es un shock muy fuerte, pero para mí es fundamental para mi desarrollo como profesional, ya que los exámenes de los STEPS son bastante retantes, sobre todo el STEP 1, y pues nuevamente, viéndose el futuro, que la escuela ya a ti te vaya incluyendo este estilo de preguntas, tú te vas familiarizando y para aquellas personas que están estudiando el MCAT o ya estudiaron del MCAT, saben que la clave del éxito es acoplarse y familiarizarse con las preguntas, porque en estos exámenes hay demasiado contenido y realmente es casi imposible tú sabértelo todo. Pero aquí la clave es saber cómo responder. Así que definitivamente que las preguntas sean estandarizadas, ya a ti como estudiante te va como aclimatizando a este estilo de examen. Y es un gran fuerte de San Juan Bautista. El otro fuerte que yo le veo es el tamaño de la clase. Yo entiendo que San Juan Bautista tiene la clase de medicina más pequeña, somos alrededor de 70 personas y esto tiene un gran beneficio porque número uno, somos una comunidad bastante unida. Aquí todo el mundo se conoce, todo el mundo se ayuda y te hace sentido de que tú perteneces a un lugar y es muy familiar el ambiente. Así que uno se siente como que tan tranquilo porque sé que el mundo de la medicina pues puede ser muy frío y muy competitivo, pero realmente aquí se fomenta esa familiaridad. Entonces, también el ser una clase pequeña te permite una mejor interacción con los profesores. Yo voy a ser muy honesta, a mí me cuesta demasiado ir a las horas de oficina, me pesa brutal, o sea, no me encuentro. Yo sé que hay personas que fluye y le encanta, a mí no. A mí me gusta interactuar en las clases, interactuar con los profesores y pues aquí, como somos tan poquitos, pues ya los profesores saben quién tú eres y esto también, nuevamente, mirando hacia el futuro, es un gran beneficio porque al momento de solicitar la residencia, pues ya es más fácil tener esta relación establecida con los profesores y ellos te pueden hacer una mejor carta de recomendación porque yo se los prometo. Ellos saben quién tú eres. Las cosas que tú no quieres que sepan y que sepan, ellos lo saben, se dan cuenta de todo, ¿ok? Y nada, lo otro es que también hay muchísimas oportunidades. Al ser una escuela pequeña, eh, ¿verdad? Y hay tantos proyectos de investigación, los profesores, es cuestión de que tú irás a ser profesor, obviamente tú haces tu research de más o menos de lo que ellos están investigando, ¿verdad? Y tú hacer el acercamiento para buscar estas oportunidades y créanme que las hay. Y hay muchísimas oportunidades de investigación como de servicio comunitario. Así que esos son los tres pilares importantes de San Juan Bautista, la investigación, las preguntas estandarizadas y entonces, ¿verdad? El tamaño de la clase que te permite tener una mejor interacción con la comunidad y buscar más oportunidades. Bien, ahora les quiero hablar un poco sobre los requisitos para solicitar a la Escuela de Medicina. Literalmente, esta es la única parte de la presentación que está en inglés porque yo le hice copy-paste a lo que estaba en la página de la escuela. Y pues del requisito está tener un bachillerato y que este bachillerato tenga esos cursos de prerequisito para medicina. Y aquí les dejé la tabla, están los 8 créditos de química orgánica, 8 créditos de química general, 8 créditos de biología general, de física. Y entonces, aunque estos cursos que subrayé aquí abajo no están, no son requisito como tal, sí los recomiendan que ustedes lo vayan viendo y estoy 100% de acuerdo. Créanme que hace la diferencia. Yo tomé bioquímica en mi bachillerato y realmente me ayudó muchísimo este, porque aquí las clases van sumamente rápido. Y entonces aquí no veo que lo diga, pero también les recomiendo tomar anatomía. Hace la diferencia. Yo me arrepiento mucho de no haber tomado anatomía en mi bachillerato, pero si tú me estás viendo, yo les recomiendo anatomía y también inmunología. Créanme, he visto otros compañeros y se nota la diferencia. Entonces, también el mínimo del GPA para solicitar es de 3 puntos.
el mínimo del MCAT es 492 y entonces todos los candidatos deben leer, escribir, hablar y entender tanto inglés como español. Todos nuestros exámenes son estandarizados, así que todos nuestros exámenes van a ser en inglés y en las interacciones con los pacientes estandarizados en el primer año van a ser en español, pero ya para el segundo año van a ser en inglés. Así que, nada, muy importante tomar esto en cuenta. Y entonces también te piden 2 cartas de recomendación de profesores de ciencias y una carta de recomendación de algún líder comunitario o de algún servicio voluntariado que tú hayas realizado. Nuevamente, tener en consideración pedir esas cartas extras por si acaso. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Bien, entonces ahora les quiero hablar un poco sobre el perfil promedio de un estudiante aceptado en San Juan Bautista. Estos datos son a base de la clase del 2028. De hecho, yo saqué estos números del post que hizo Puerto Romet, que fue en julio del 2025, y tenemos que la mediana del GPA es de 3.68. La mediana del Science o el Major GPA es de 3.55. La mediana del MCAT es de 498 y aquí hablamos de las experiencias que han tenido los estudiantes. No sé si recuerdan lo que hablamos al principio de la charla, los pilares que hace un estudiante competitivo. Tenemos la investigación, el 87% de las personas aceptadas hicieron investigación, el servicio comunitario, el 84% de las personas, trabajos como shadowing, el 86%, y también tenemos que hay personas que trabajaron en servicio comunitario clínico, el 66% de los solicitantes, bueno, de los aceptados, y trabajo clínico pago, el 30%. Así que nada, aquí ya saben más o menos cómo es este perfil de las personas aceptadas. Acuérdense que nuevamente esto es la mediana, esto es un número que está literalmente en el medio de los datos. Yo tengo compañeros que tienen números más altos que estos, más bajos que estos, y todos estamos en el mismo lugar. Nuevamente, les digo, no se tiene que comparar con nadie. Lo importante aquí en este proceso es mantener la disciplina y la consistencia. Y créanme que ustedes van a llegar a su meta. No se trata de ser más inteligente, no se trata de tener los números más altos, se trata de esa empatía, de tener esa empatía con los pacientes, se trata de tener esa motivación por la medicina, ¿ok? Sí. Entonces, nada, ya les hablé a ustedes bastante sobre mi camino a la medicina, también les hablé sobre los requisitos, pero aquí yo les doy un plan de acción de consejos y cosas que me gustaría que ustedes se lleven de esta charla para que ustedes la puedan, ¿verdad? Implementar para poder solicitar a la medicina. Lo primero, estudiando para el MCAT. Yo lo recomiendo es hacer muchas preguntas de práctica, ya que como lo mencioné anteriormente, ya tú te vas acoplando a este tipo de preguntas y sabes cómo responderlas bien. Entonces, para hacer las preguntas de práctica, recursos que les recomiendo, las preguntas de Khan Academy, Jack Westing, que son gratuitas. También está UWorld. Las preguntas de UWorld son muy buenas. Sé que este recurso es un poco costoso, pero yo entiendo que vale la pena hacer esta inversión. Y también, muy importante, si tienen que elegir un recurso, tiene que ser el de AAMC, ya que el AAMC es como que la agencia que hace el MCAT, y pues son las preguntas más similares que van a tener. Y si tienen que elegir un momento en cuándo hacer estas preguntas, que sea la fecha más cercana al examen, para que ya tú te vayas familiarizando. Porque sí, debo confesar que las preguntas de Khan Academy y Jack Westing son un poco más sencillas de lo que realmente es el examen, y las de UWorld son mucho más difíciles. El AAMC es lo que tú vas a ver en el MCAT ese día, es lo más cercano. Y entonces, si ustedes necesitan alguna estructura, les recomiendo el horario de Puerto Romet, ya que establece una buena división en lo que sería el contenido, la práctica. Así que nada, una recomendación. Entonces, ya que hablamos del MCAT, vamos a hablar de las actividades que vamos a hacer en ese proceso de bachillerato, la investigación. Tienes que hablar con tus profesores. Yo sé que a veces da miedo y muchas veces también tú sientes que tú no estás preparado para exponerte a este tipo de experiencia, pero realmente, les voy a ser muy sincera, tú nunca vas a estar 100% preparado. Y cuando tú te enfrentas a los retos,
es cuando tú vas a aprender de verdad. Así que no tengan miedo, ustedes pueden, ¿verdad? Preparar un cover letter, un personal statement, ir a acercarse a los profesores para ver qué ellos te pueden ofrecer. Y si en tu universidad no hay oportunidades de investigación, también hay una lista de distintos mentores. Puedes buscar mentores en el recinto de ciencias médicas, también está el Centro Comprensivo de Cáncer, que aquí en Puerto Rico hay muchas oportunidades. También les voy a recomendar irse al internado de verano. Como ustedes pudieron ver, yo realmente en mis veranos estuve haciendo babysitting, o estudiando para el MCAT, este, pero sí algo que me hubiese gustado hacer es exponerme a estos internados de verano y pues les dejo aquí algunos programas que te ofrecen esta oportunidad para undergraduate, que es el Big Ten Academic Alliance, the Leadership Alliance y el NSF Research Experiences for Undergrads. Y créanme, ustedes pueden buscar en Google experiencias de investigación para undergrads y van a salir un montón de oportunidades, así que nuevamente no tengan miedo y expónganse. Entonces, lo otro que hay que trabajar es el shadowing. Y nuevamente, tú puedes llamar a oficinas médicas u hospitales. Para mi oportunidad de shadowing, literalmente lo que yo hice fue, yo preparé, puse al día mi CV y entonces también preparé un cover letter como para enviarlo en el email y entonces un personal statement para estos distintos doctores y así fue como yo conseguí mis oportunidades de shadowing. Así que nuevamente no tengan miedo, es cuestión de exponerse. También sé que hay asociaciones estudiantiles que ofrecen oportunidades de shadowing. Sé que AMSA, en el año que yo fui secretaria, yo organicé el programa Doctor Shadowing y pues nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer shadowing con una doctora de medicina interna. Así que las propias asociaciones estudiantiles también te ofrecen estas oportunidades. Es cuestión de tú buscarlas. Entonces también trabajar lo que sería el servicio comunitario. Nuevamente, las asociaciones estudiantiles ofrecen muchísimas oportunidades de servicio comunitario, pero tú también puedes contactar a hogares, a hospitales y entre otros lugares, ¿verdad? En ese proceso ya, estas son las actividades que hicimos en el bachillerato, entonces ya vamos a hablar un poco del personal statement, pero esto es más al momento cuando tú vayas a prepararte para solicitar a medicina, esto va a ser como que lo último que tú vas a hacer. Algo que sí yo te recomiendo es tener como un diario y ahí ir escribiendo como que todas las oportunidades y experiencias que has hecho. Y mira, no tiene que ser escrito a mano, puede ser en la computadora. Yo sé que a veces cuesta mucho. Yo justo ahora, yo que comencé medicina, yo tengo un Google Doc y entonces ahí yo voy anotando todas mis experiencias y a veces no pongo ni oraciones completas, como que yo pongo cosas random que yo sé que cuando yo lo vaya a revisar, me voy a acordar de lo que hice y voy a también tener como un sentido de qué fue lo que yo sentí. Pero sí es muy importante no solo anotar lo que hiciste, sino también lo que esa experiencia significó para ti, cómo eso te impactó, en verdad, esos puntos claves que para cuando entonces tú llegues a ese momento de redactar tu personal statement, pues puedas tener una idea clara de lo que fueron esas experiencias significativas que tú tuviste. Y entonces también aquí ya dentro del proceso de redacción, pues es analizar el propósito de de todas las actividades que tú realizaste durante tu bachillerato. Nuevamente, si ustedes necesitan estructura y ayuda en ese proceso de revisión, yo recomiendo muchísimo el servicio de Puerto Romet. Onyx hizo una gran diferencia, o sea, como vieron en mi timeline, yo en junio yo estaba tranquila, escribiendo así a lo loco, y Onyx y el equipo de Puerto Rico me pusieron en línea, ok, esta historia sí, esta historia no, y hay una gran diferencia de lo que fue mi primer draft a mi último draft de ese personal statement. Y entonces, por último, pero no menos importante, el consejo que les voy a dar, no se comparen, ¿ok? Cada camino es diferente, tú sigue tu ritmo, tú sigue tu camino, no importa lo que los demás hagan, no importa cuáles son los números de las demás personas, lo importante es lo que tú hagas, ¿ok? Y muy importante que ustedes conecten con ese propósito. Bien, ese ha sido el final de esta charla. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Si tienen alguna duda, por favor, déjenme saber. Bueno, muchas gracias de verdad, Jessica.
Muchas gracias por venir hoy para empezar. Excelente presentación. Sí, y quiero comentar como que algo rapidito sobre tu transcurso y es como que aprovecho a lo que a cualquier duda o pregunta lo pueden ir escribiendo por el chat. Y eso que estamos pendientes, pero me pareció bien curioso porque es como que a mí también me daba mucha ansiedad lo que eran las conferencias al inicio y ver como que todo este flujo de información era bien intimidante, así que es como que quisieras esa aclaración, fue muy buena y también ese camino que es como que y te hago la pregunta. A mí personalmente yo también me tomé un gap year. Sí, no completé dos bachilleratos, pero sí completé uno y ahí me tomé un gap year, pero recuerdo que fue una decisión bien difícil para tomar porque yo originalmente pensaba que mira, en 4 años pues termino, solicito y entro de lleno entonces a la escuela de medicina, que es como que, y mi pregunta hacia ti es como que siempre has tenido esa idea de tomarte un espacio como un año entre medio de escuela de medicina o tú y originalmente tenías un plan para entrar directo o simplemente te ibas con lo que te traía el camino. Pues mira, realmente no, yo nunca pensé tomarme un gap year. Mi plan inicial era literalmente completar mi bachillerato en 4 años y rápido entrar a la escuela de medicina. Y me doy cuenta que no lo mencioné, pero sí lo anoté. Y es que en mi tercer año, yo comencé el programa de mentorías con Onyx, por eso mismo, porque yo estaba pensando que ya estoy en mi tercer año, el próximo año me gradúo y ya está. Sí, se me hizo al principio muy difícil porque yo veía como otras amistades ya se estaban graduando y yo no, y eso me impactó mucho. Este, pero algo que he aprendido en este proceso es que realmente no importa que tú llegues a la, o sea, no importa qué tan rápido tú llegues a la meta, sino qué es lo que tú haces con ese tiempo y aprovecharlo al máximo, tu formación. Si yo hubiese estado 4 años en el bachillerato, siento que yo no hubiese tenido el crecimiento ni haber desarrollado todas las destrezas que pude haber logrado en estos 6 años, que sí, suena un montón de tiempo, pero realmente la formación que tuve, yo no la cambiaría por nada y a pesar de que no era mi plan inicial, para nada, sí estoy muy agradecida con las decisiones que tomé y los invito a ustedes a también como que esto no es una carrera, lo importante es llegar a sus metas y ustedes poder sentirse plenos, o sea, ustedes poder tener ese crecimiento. Y aquí, como lo mencioné muchas veces, yo no solo estaba haciendo cosas relacionadas a lo que es medicina, sino también cosas que me apasionan, cuidar los niños, poder enseñarles, a mí me encanta enseñar. Este, y hay que aprovechar mucho eso, porque la vida es solo una, y realmente el tiempo pasa volando. Así que sí, esa fue mi experiencia. Bueno, muchas gracias. Esto, mira, mira, y es que comentaron ahí de que una gran presentación. Que es una pregunta, ok. Que si podrías hablar sobre tu semana, día a semana, a qué hora entras, a qué hora sales de la universidad. Pues sí, realmente en mi universidad nosotros es muy diferente a la escuela de medicina, un poco diferente a la universidad, porque en la universidad tú tenías un horario fijo, tú tenías tus clases de lunes y miércoles y tenías tus clases de martes y jueves. Aquí no, aquí literalmente todas las semanas son diferentes porque nosotros vamos por sistema. Así que hay semanas donde yo entro a las 8 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde, pero hay semanas como estas que tengo compañeros que están haciendo un workshop y pues a mí no me toca hacer ese workshop con pacientes estandarizados, así que yo tengo un día completamente libre para estudiar. Y te puedo recorrer un poco de cómo se ven mis días. Pues los días que yo tengo clase de 8 a 5, pues yo usualmente me levanto, yo vivo en San Juan y estudio en Caguas, así que me levanto como a eso de las 6 de la mañana, trato de desayunar, desayunen, a veces yo no desayuno y la paso muy mal en la escuela. Nada, me preparo, voy a la escuela, cuando salgo a las 5, una
una rutina que he hecho es que yo rápido llego a mi casa y yo no puedo hacer nada más que estudiar. Porque si yo me distraigo, que si caminando o viendo social media, yo no voy a estudiar ese día. Y obviamente hay días que me distraigo y no puedo estudiar lo suficiente, es normal, eso pasa, pero hay días que yo sí estoy enfocada, so llego a las 6:30 a casa, me pongo a estudiar, estudio como hasta las 8, me baño y me acuesto a dormir. Entonces, los días como hoy, que son días libres, por así decirlo, pues sí intento levantarme temprano. Usualmente comienzo, depende de cuánta carga tenga, a veces me levanto como a las 8, otras veces me puedo levantar a las 10, pero lo que sí hago es, yo me levanto y me pongo a estudiar, porque si me distraigo, no llego. Y entonces esos días pues puedo estudiar como que de 8 de la mañana o 10 hasta como a las 5 o 7 de la tarde. Así que es un horario pues bastante flexible, por así decirlo. Pero hay semanas que son muy intensas y literalmente yo puedo estar todos los días entrando de 8 a 5 y esas semanas como que pesan un montón, sobre todo si tenemos el laboratorio de anatomía. Ok. Mira, un comentario de parte de Alejandra que inspira con tu actitud, que eres grande. Gracias. También de parte de Patricia, da muchas las gracias por la presentación y que en cuanto a la carta de recomendación de un líder comunitario, un consejero de la asociación a la que uno pertenece, ¿puede contar como líder comunitario? ¿Podrías mencionar algún ejemplo? Pues yo entiendo, por ejemplo, hablé de la asociación de Come Colegial y sí, la líder de la asociación de Come Colegial, como es una asociación para servicio comunitario, pues yo entiendo que ella sí cuenta como líder, pero también no necesariamente tiene que ser como que un representante de una investigación de una asociación como tal. También puede haber sido algo, por ejemplo, tú tuviste una oportunidad de voluntariado en un hogar y una persona que te estuvo supervisando, tal vez sí ella no sea la cabeza, como que la jefa o jefe de ese servicio o de esa asociación, pero si es una persona que te vio trabajar y pues te puede completar esa carta, o si como que fuiste a algún viaje como en MedLife, también es otra asociación que se encarga de servicios comunitarios, pues sí, esos líderes de esas asociaciones te pueden completar la carta. Oh, por acá tengo de parte de Sara. ¿Hay lugares identificados o conocidos donde pueden hospedarse estudiantes que son de pueblos lejanos? En Caguas, sí. Yo me acuerdo que cuando estábamos empezando las clases, nuestra consejera académica, ella nos enviaba muchos emails de apartamentos que estaban ofreciendo, o sea, que estaban buscando estudiantes para rentar. Así que sí, la propia universidad te envía a ti como que esos apartamentos disponibles, esas viviendas disponibles, y si no también muchos de mis compañeros sé que utilizaron clasificados online para buscar sus apartamentos, o si la universidad como tal no envía nada, yo estoy segura que si tú vas hacia la consejera académica, ella te van a ofrecer ayuda para este proceso de encontrar una vivienda. Mm, bueno. Mira, las clases siempre son presenciales. No, hay algunas clases que son virtuales. Yo sé que este semestre, bueno, desde mi año, muchas de las clases que antes eran virtuales ahora son presenciales, pero también depende del profesor. Como la escuela hay enfoques, hay sistemas que son especializados, pues hay muchos invitados que son doctores que no viven en Puerto Rico o que simplemente no pueden llegar a Caguas. Así que en esas clases en específico, pues sí, son online, pero les puedo decir que la mayoría de las clases son presenciales. Y también una nota aclaratoria, en muchas de las escuelas ya, no todas las clases son mandatorias. El estudiante puede elegir ir a la clase o no, y no importa si es presencial o si es online. Mm,
Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Pueden también prender el micrófono si desea. Saludos. Gracias por decirme lo presencial. ¿Qué otras clases recomienda? Anatomía, inmunología, otra más. Inmunología, anatomía, bioquímica, Ok. la microbiología, clases de micro también las recomiendo. Em, déjame pensar, déjame buscar ese. Genética, sé que no es un requisito, pero también estas clases aquí súper claves. Biología celular, la bioquímica, porque nuevamente en medicina los temas van bastante rápido. Farmacología, veo que enviaron en el chat. Pues sí, yo no la tomé, pero sí la recomiendo porque acuérdense, aquí todos los temas van bastante rápido, así que mientras más conocimiento tú puedas adquirir, mejor. Pero 100% bioquímica es un must, anatomía también, inmunología, genética y microbiología. Porque por acá tengo otra pregunta de parte de Ana, que si en San Juan Bautista ofrece subespecialidades, especializaciones como anestesiología. Em, pues realmente, ok, como una residencia como tal, San Juan Bautista no tiene residencias. No sé si el Hospital Menonita sí tenga esa anestesiología, pero lo que te puedo decir es que en nuestro cuarto año nosotros tenemos unas electivas libres para rotar. Y entonces yo entiendo que tú puedes solicitar a un teaching hospital, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y entonces ahí tú pudieses rotar en la anestesiología, pero si estamos hablando de una residencia como tal, no sé si Menonita tenga anestesiología, te lo debo. Y ahí entraron otra de parte de Rosa, que cuántos cursos de Behavioral Sciences cogiste. Wow, como hice el doble, yo diría, yo tomé psicología 1 y 2, te puedo decir como 8 créditos, 8 o 12. No, 12 es mucho. O 9, como 9, de 9 a 12 créditos. Pero de que me acuerde justo ahora, psicología 1 y 2, que también lo recomiendo. Aunque psicología, pues por ahora no hemos visto mucho, pero sí lo recomiendo para estudiar del MCAT. Esa última sección realmente te ayuda muchísimo, las clases de psicología. Ok, aquí tengo a Sara, que cuántos estudiantes aceptan por año. Pues en mi clase yo entiendo que somos 68, pero eso va cambiando por año. Entiendo que la clase antes de nosotros, la del 2028, ellos son un poquito más, ellos son 72, así que yo te diría que aproximadamente 70 personas por clase. Ok. Y por acá tengo una mano levantada. Cuando pueda, puedes prender el micrófono. Hola, ¿cómo estás hoy? Hola. Tengo una pregunta. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok, ok, perfecto. No sabía si me escuchas o no. Pero yo sé que dijiste que aplicaste a esta escuela como enviaste tu aplicación en octubre, ¿no? Ujú. Ok. ¿Y cuándo recibiste la entrevista? ¿Cómo está el timeline? Como cuando solicitaste y cuando normalmente lo más tarde que le pueden aceptar o no. Bien, realmente conozco a estudiantes que han enviado su solicitud en diciembre y han sido aceptados. Nuevamente, cada camino de las personas es diferente. Hay personas que envían su solicitud como en julio, así que eso depende. Pero mi timeline, yo envié las secundarias en octubre, yo recibí la entrevista en febrero del 2025. Y literalmente una semana después de la entrevista me llegó la carta de aceptación. Y yo entiendo que mi entrevista fue, si mal no recuerdo, el 12 de febrero. So, 12 de febrero 2025, exacto, sí. Pero las aplicaciones que puedes aplicar cuando lo abren en junio, pero lo más tarde sería en diciembre o algo así, cuando el MCAS sea, ¿no?
Correcto. La solicitud como tal, el AMCAS, ellos lo cierran el 15 de diciembre. Ese es el último día que tú puedes enviar esa solicitud. Y yo entiendo que el AMCAS es la primaria, pero también eso incluye las secundarias, que es hasta el 15 de diciembre. Ok, el 15 de diciembre. Ok, gracias. Por acá tengo de parte de Ricardo. ¿Debo tratar de repasar material de medicina el verano antes de entrar? Realmente no, yo te recomiendo que ese verano compartas mucho con tu familia, con tus amistades, que disfrutes al máximo, que te prepares mental y emocionalmente, pero realmente yo no repasé ningún material y tampoco como que mis compañeros, y de hecho, esta misma pregunta yo se los hice a estudiantes mayores que nosotros de la clase 2028 y me dijeron lo mismo, tú disfrútate ese verano que realmente todo lo que tú vas a necesitar para salir bien en los exámenes, te lo van a proveer en las clases. O sea, todo lo que tú vas a aprender va a ser en las clases. Pero si es algo que a ti te causa ansiedad, ¿verdad? Y te sentirías más cómodo, pues si tú quieres y te ayuda y te sientes mejor haciéndolo, pues sí puedes dar un vistazo, pero realmente no es necesario, porque toda la escuela de medicina y todos los profesores te van a ayudar para que tú salgas bien. Claro. ¿Alguna otra duda, pregunta? Mm, Bueno, si no hay otra duda. Ah, mira, hay un uniforme. Hay un color del scrub, yo no sabía eso. Yo me volví loca y yo compré scrubs de todos los colores para cada día diferente, pero sí, hay un color en específico y tú tienes que comprarte tus scrubs de ese color. El de mi año es Graphite Gray, así que, y yo entiendo que el gris grafito, pues va a ser el color para todas las clases de medicina. Eso es lo que yo entiendo, porque antes cambiaba por año, pero tú puedes comprar tu scrub y puede ser de cualquier marca, simplemente que sea con el color. Pero realmente aquí entre nosotros a veces hay personas que van como que con scrub de cualquier color. Pero si tú eres como yo y tú sigues las normas, yo siempre voy con mi scrubs gris, grafito. Sí, a veces lo que yo he visto es que facilita también mucho, es como un uniforme para cuando tú empiezas a ir a lugares y eso, que te puedan reconocer fácilmente también dentro de la institución. Tiene un propósito en sí. Exacto. Y es eso mismo. De hecho, se va a establecer que todos los estudiantes de medicina usen los scrubs de gris grafito por eso mismo, porque en los hospitales se te hace más fácil reconocer a este estudiante de tal escuela. Porque estaban teniendo problemas, que estudiantes iban con scrubs de distintos colores y pasaban situaciones y tú tratabas de identificar el estudiante y no podías. Así que se necesita esa uniformidad. Pero en los primeros 2 años de medicina, no lo mencioné, los primeros 2 años es completamente, eh, se me olvidó el nombre, no es clínico, es ciencia. Básicamente tú vas a ver tus clases básicas, anatomía, fisiología, microbiología, y entonces Libros, libros, libros. libros, libros, libros. Estudiar. Tú vas a estar estudiando. Ya en tercer y cuarto año, pues ya sí son los años clínicos y ahí tú vas a rotar en hospitales y realmente es en tercer y cuarto año donde tú sí tienes que tener tu uniforme del color que te diga la escuela para que entonces ahí sí los demás doctores te puedan identificar. Porque la verdad es que nos perdemos, como que esos hospitales son gigantes. Si aspiras para agosto 2027, ok. Eh, pues lo último que yo te recomiendo, la última fecha así, pues sería para septiembre del 2026, pero tienes que tener en cuenta que esa va a ser tu última oportunidad de tomar el MCAT. Algo que yo te recomiendo, que fue lo que yo hice, si tú tomas tu MCAT en enero, obviamente, si estás preparado, cuando tú vas a tomar este examen, tú tienes que sentirte que tú estás listo y que lo puedes pasar, no es que lo vas a tomar, ay, porque quieres experimentar.
porque no. Así que lo que yo te recomiendo es que puedes tomar el MCAT primero en enero del 2026. Si tú no sales tan bien o tú quieres mejorar tu nota, pues puedes estudiar desde febrero, porque se tarda más o menos en llegar esa nota, desde febrero hasta julio, ¿verdad? O hasta septiembre, pero ya septiembre del 2026 sería esa última fecha. Y otra cosa que también tienes que tomar en consideración es que ya para septiembre, pues ya también tienes que ir enviando esa solicitud, así que van a hacer varias cosas. Así que yo te recomiendo o enero 2026 o junio, julio 2026. Para que Eh, tenga. yo tomé el MCAT una vez, pero mis compañeros, pues yo tengo muchos compañeros que lo han tomado 2 o 3 veces, que es más o menos, pero yo diría que el promedio como tal es 2 veces. Sí, es muy importante hacer research en la escuela de medicina, porque ya el research es un poco más clínico. Yo en la escuela como tal, yo no sé si en todas las escuelas sea requisito, pero en San Juan Bautista, aparte de ese proyecto de investigación que tenemos asignado para desarrollar en nuestros 4 años de medicina, este primer verano, ¿verdad? Que tenemos entre primer y segundo año, tenemos que buscar una oportunidad de research y actualmente me encuentro solicitando a esos programas de investigación. Así que sí, es sumamente importante hacer investigación. Mm. Quiero aprovechar a hacer, ahora que me acuerdo, con respecto a las veces que han tomado el MCAT, creo que todavía Ponce, tienes que verificar con las escuelas porque hay escuelas que tienen un límite de las cantidades de MCAT que puedes tomar, pero hay otras que no. Y por ejemplo, yo lo cogí 2 veces, soy una de las que lo tuve que coger 2 veces, pero era que la primera vez estudié, salí bastante bien, pero no era la puntuación que estaba buscando, así que tomé la decisión de tomarlo una segunda vez. Hay personas que se sienten satisfechas con tomarlo una vez, hay otras personas que necesitan tomarla 3 veces. Sí, obviamente tomar en consideración que mientras más tú los tomes, pues como que ahí puede, te pueden evaluar un poquito distinto, pero la realidad es que después que tú te sientas, por eso es la idea de que te sientas preparado antes de tomarlo, pero si tú lo tomas 2 o 3 veces, no es el fin de Es, todo. O sea, no, literalmente, yo te podría decir que estamos mitad y mitad, personas que lo han tomado una vez o personas que lo han tomado 2 o 3 veces. Nuevamente, lo importante es que cuando tú vayas a tomar el examen, tú te sientas cómoda y que no sea como que, déjame ver cómo salgo. Yo lo tuve que, en enero, yo intenté tomar o sea, mi proceso de estudio del MCAT fue bastante larguito, porque como les había mencionado, yo tenía el plan de graduarme en 4 años y pues mi primera reunión con Onyx fue en ese verano del 2022 para yo tomar el MCAT en 2023, pero yo atrasé por completo mi proceso. Este, y creo que también tuve una vez que cancelar el MCAT, pero a la final del día yo atrasé, lo tomé una vez, pero nuevamente les digo, cada camino es distinto. Sé que el proceso de estudio causa muchísima ansiedad, pero lo importante es que usted se sienta preparado para ese día de tomar el examen. Y mira, si lo tomaste y lo tienes que repetir, está bien, no pasa nada, no es el fin del mundo. Muchísimas personas lo han tomado más de una vez y realmente no afecta tan negativamente tu proceso como tú piensas. O sea, no es una catástrofe, para nada. sí, también entiendo yo que las escuelas toman en consideración tus circunstancias o todo lo que tú estás haciendo, porque hay estudiantes que lo tomaron una vez, pero lo tomaron en su gap year. So, ellos se dedicaron específicamente a estudiar del ENCA, so ellos tuvieron ese tiempo. Yo soy de esos ejemplos que, por ejemplo, yo lo tomé cogiendo mis clases y completando mi bachillerato en peak semester, en abril. Fue que las tomé la... So, eh, así que es como que no está, todo depende del camino que tú vayas, así que don't worry about it.
Exacto, no se preocupen. Y también, mira, si tú lo repetís, si lo vas a repetir, realmente yo siento que eso te habla mucho más. Porque no se trata del estudiante perfecto, se trata del estudiante que se, como que por esa solicitud se vea que la apasiona y que está 100% seguro que este es su camino y mira, se cayó, tuvo que repetir el MCAT, pero se esforzó, estudió de más y ahora salió súper bien. Y eso vale muchísimo, que también pasa lo mismo para la residencia. Tú quieres ver estudiantes que estén comprometidos con la carrera, no estudiantes perfectos. Sí, creo que las notas también son iguales, como que a veces yo me frustraba porque saqué una C en una clase o algo así, pero después que ellos vean como que mira, a lo mejor sacó una C en esta clase, pero cuando yo veo su trayectoria, vi que empezó a sacar mejores notas en su tercer, cuarto año, o sea, todo eso ellos lo evalúan, Sí. lo toman en consideración. A mí me pasó ahora que lo mencionas, yo en mi segundo semestre de tercer año, cuando estaba viendo bioquímica, ese semestre me fue muy mal. Fue literalmente el semestre con el GPA más bajito que yo tuve y luego de eso como que yo no sé qué pasó, yo me enfoqué, yo dije, ok, esto no puede volver a pasar y pude ir subiendo mis notas. Y literalmente tú ves mi transcripción de créditos como que la bajada, bien fea, bien mala, y luego cómo me fui recuperando. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Dejar unos minutitos. Bueno, no creo que hay otra. Ok, ¿alguien prende el micrófono? No, fue yo. Ok, porque- ok. Ah, pues excelente. Bueno, si esas son todas las dudas, creo que entonces doy esta reunión por concluida. Muchas gracias por todo, Jessica. Por tu tiempo, por la presentación excelente, por todos los que se han quedado hasta aquí. Así que yo espero que tengan unas muy buenas noches todos. Cualquier duda o pregunta, saben que estamos a la orden. Muchísimas Ay, gracias por la oportunidad. Aprecio un montón que hayan abierto este espacio para yo poder contar mi historia. Y buenas sí, noches. buenas noches.